Hola a todos, esta es la segunda parte del tutorial de Bobbie Doodoo. Aquí ya le cosí el cuerpo a la cabecita y también cosí las orejitas. Pero antes de coser las mejillas, quería mostrarles cómo hacer la boquita. Primero marcamos dónde iría la boquita. Tiene que ser aquí donde termina el ojo, en esa línea. Hay que buscar los 3 puntitos que quedan más céntricos. Aquí sería 1, 2, 3 y ahí marcamos. Entonces pasamos la aguja y sacamos por el primer alfiler. Ahora de la hilera de abajo tomamos un poquito de hebra y pasamos arriba como haciendo una V. Tomamos un poquito de hebra de arriba, viendo que sea la parte del medio, y ahí ya nos queda la V hecha. Ahora hay que repetir el procedimiento para que quede otra V. Se toma hebra de abajo y sacamos por acá la aguja por donde estaba marcado el alfiler y ahí nos queda la boquita. Aquí hacemos un nudito y escondemos las hebras hacia adentro. Yo prefiero hacerlas en el sector donde se pone después la mejilla, por si es que de repente se nota un poco la hebra negra. Ahí con la mejilla quedaría tapadito. Aquí la hebra sobrante la cortamos y ya tendríamos lista la boquita. Aquí se corrió, ahí sí. Y ahora podemos coser las mejillas. Ahora realizaremos los brazos. Para eso haremos un anillo mágico con 7 puntos bajos. Aquí tengo 4, 5, 6, 7. Cierro con un punto raso, subo con una cadeneta y ahora de la fila 2 a la fila 6 realizamos 7 puntos bajos en cada fila. Ya teniendo las 6 filas, nos queda hacer una última aplastando el bracito, subimos con una cadena y pasando por los dos lados, o sea, atravesando la pieza, cerramos haciendo 3 puntos bajos. Y sacamos la hebra, la cortamos y ahí tendríamos el bracito listo y cerradito. Una vez realizados los 2 bracitos, haremos la cola. Para eso haremos un anillo mágico con 6 puntos bajos. Luego haremos 6 aumentos. Nos quedan 12 puntos. Ahora, la fila 3 y 4 haremos los 12 puntos bajos. En la quinta fila haremos 6 disminuciones. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí nos queda un espacio pequeño para rellenar. Se rellena un poquito y queda redondito. Aquí ya tengo la pieza rellena. Tengo la pieza rellena. Y aquí este circulito lo cerramos con la aguja. Al osito blanco ya lo tenemos prácticamente listo. Hay que posicionar
los bracitos y la colita en el lugar donde hay que coser. Aquí les voy a mostrar. Es obvio dónde van los brazos, pero igual lo mostraré porque es un tutorial. Y aquí va la colita. Para el lazo del cuello necesitamos utilizar nuestro hilado café. Aquí tengo una cadeneta con 40 puntos. Desde la tercera y por toda la fila haremos solo medios puntos. Aquí ya completé la hilera de medios puntos y ahora lo pondremos en el osito para que vean cómo va. Aquí ya pegué los bracitos y la cola. Y aquí ponemos la última pieza. Tenemos que ver que aquí adelante quede cruzadito. Así. Ahí lo fijamos. Y ahora podemos coser. Nuestro osito blanco ya está listo. Como pueden ver, el osito café utiliza el mismo patrón. Las diferencias son de que aquí en las patitas no hay cambio de color, se utiliza todo el tiempo el color café clarito. Las mejillas también son de otro tono y lo único que nos queda por hacer es esta aplicación que va aquí en café oscuro en las orejitas. Empezamos realizando 4 cadenetas. Y en la primera hacemos 7 puntos altos, formando medio círculo. Ahí llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está lista la pieza. Cortamos hebra para poder coser esa partecita. Hacemos punto raso. Este hilito sobrante lo cortamos más pequeño. Y ahí estaría lista nuestra piecita. Aquí tengo una orejita sin coser para que lo puedan ver mejor. Como les dije antes, es exactamente el mismo patrón, solamente que en otro tono. Y esta pieza se cose ahí, como que fuera la parte interior. Al coser queda de esta forma. Y ahora sí tendríamos listo nuestro osito café. Muchas gracias por ver este video. Si tienes alguna consulta me puedes escribir en comentarios. Recuerda suscribirte y dar like si te gustó este video. Muchas gracias, nos vemos en un próximo tutorial.